¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 19. Esta es la semana número 19 de transmitir desde aquí, desde mi casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que bienvenido. De esta forma iniciamos entonces la semana, si le parece. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que se ha convertido en un gravísimo problema en muchos países enfrentando el coronavirus. No solamente es el tema de la pandemia, no solamente es el tema científico, es el tema político. Hay figuras que sin duda han destacado por su manejo, tratando de no involucrarse en temas políticos, como por ejemplo el epidemiólogo número 1 de este país, de los Estados Unidos, el doctor Fauci. El doctor Fauci no ha tenido ningún problema en decir lo que la ciencia le dicta, en contradecir al propio presidente Trump sin ningún empacho, sin ningún problema. Sin embargo, en otros países hemos visto una tendencia a seguir la agenda política del gobierno en turno, de que aquellos encargados del ámbito médico, del ámbito científico, dejen de apegarse estrictamente a eso, a lo científico, y entonces empiecen a funcionar de acuerdo a la agenda política del gobierno en turno. Incluso algunos que desde la perspectiva de analistas y expertos ya no solamente hacen el juego y la agenda de acuerdo al COVID-19 y alejados de la ciencia, a pesar de ser epidemiólogos o del ámbito de la salud. Pero hay algunos que incluso empiezan a sentir ese saborcito de la política y empiezan a sentir ese saborcito de la popularidad y tal vez empiezan a ver en su futuro una carrera política. Por supuesto, eso se suma entonces al apoyo del gobierno en turno. Han sido varios los casos y hay muchas razones por las cuales señalar algunos de ellos. Hoy estaremos hablando de esto, este encanto, esta visibilidad que les ha dado a algunos, lo digo, a algunos miembros de la comunidad científica, de la comunidad de la salud, que empieza a desvirtuar su función. Empieza a desvirtuar su función y empieza a llenarse la cabeza de pajaritos pensando en otras cosas que no tienen que ver concretamente y directamente con salvar vidas, sino más bien no contradecir al gobernante en turno, trabajar con la agenda del gobierno en turno y proyectar tal vez alguna ganancia política en el futuro. Tristemente ocurre. Y si no, así se percibe. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos indicadores de que esa pueda ser la posibilidad. De eso vamos a estar hablando hoy. El caso particular es México. ¿Con quién? Con el subsecretario López-Gatell. Iniciamos entonces. Pero antes de eso, en Estados Unidos el COVID-19 está fuera de control. La cantidad de muertos continúa creciendo de manera impactante. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice Deborah Birx. ¿Quién es ella? ¿Quién es Deborah Birx? Es la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca. La doctora dijo, sin eufemismos, que lo que estamos viviendo es diferente a lo que pasó en marzo o abril. Ahora el virus está, escúchelo bien, extraordinariamente extendido. Así tal cual, extraordinariamente extendido. Hasta este momento en el país hay por lo menos 4.712.000 casos confirmados. Le repito el número, 4.712.000 casos confirmados y más de 155.000 fallecidos. Los casos en el mundo ya superan los 18 millones y las muertes están cerca de las 700.000. No nos pasa solo a nosotros, pero somos los más golpeados. ¿A qué me refiero? A los Estados Unidos. Deberíamos preguntarnos por qué, ¿no? ¿Y por qué? Bien. En este día, con esos números y esta angustia,
El presidente se levantó con ganas de tuitear, como siempre, ¿no? Lo hace en las madrugadas, en las mañanas, cada vez que puede. Le digo, parece que tiene mucho tiempo libre. Pero ¿qué escribió? ¿Qué escribió Trump en el tuit de esta mañana? Dijo, los casos suben por la gran cantidad de pruebas. A gran parte de nuestro país le está yendo muy bien. Abran las escuelas. Eso fue lo que tuiteó Trump esta mañana, ¿no? Trump quiere que los niños vayan a la escuela. Ajá. Sí, pero adivine qué. Adivine quién no va a ir a la escuela. Al menos en forma presencial. ¿Quién cree que no va a ir a la escuela en forma presencial? Barron Trump, el hijo de 14 años del presidente. Así que quiere reabrir las escuelas Trump, quiere mandar a los niños a la escuela, pero Barron Trump no, su hijo no. El de 14 años no, no presencialmente. Se va a quedar en la Casa Blanca. Ahí va a tomar clases a través de los dispositivos necesarios. ¿Qué le parece eso? Es que más allá de los deseos de su padre, la escuela privada a la que asiste decidió no iniciar el año de la manera tradicional. ¿Se da cuenta de la enorme contradicción? Ahí mismo, en la familia de Donald Trump, en la familia del presidente de los Estados Unidos hay una contradicción de acuerdo a lo que Trump pide que se haga y lo que él, en la realidad como padre, enfrenta. Barron Trump, su hijo, no va a ir a la escuela de manera presencial, pero él está pidiendo que se reabran las escuelas y que los niños vayan de manera presencial. Y esta contradicción convirtió al adolescente en trending topic en Twitter, por supuesto. Por supuesto que es la herramienta de comunicación más utilizada por su padre. Así que, ¿qué esperaba el presidente Trump? Si su hijo, la escuela de su hijo dice no, no va a ser de manera presencial. Así que ni por ser el presidente de los Estados Unidos cambió la decisión de esa escuela, aunque él pida lo contrario. ¿Qué le parece? Pero la realidad del COVID-19 en otros estados se está poniendo más tenebrosa. Aquí en la Florida. 2 jóvenes de 14 y 17 años murieron. 14 y 17 años murieron por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Esto lleva el número total de menores muertos por coronavirus a 7. El presidente de la Asociación de Educación de Florida, Frederick Ingram, reaccionó a la noticia de la muerte de los adolescentes de manera contundente. Dijo, es una tragedia, es algo con lo que tendremos que lidiar de ahora en más. Su asociación está en contra de la apertura de las escuelas, por lo que han presentado una demanda. ¿Y qué pasa con el gobernador de la Florida? Bueno, mientras tanto, también ofrece la opción de continuar el aprendizaje a distancia. En el condado Gwinnett, en el estado de Georgia, donde algunos padres se manifestaron a favor de la reapertura de los colegios, al menos 260 empleados del distrito escolar dieron positivo. 260 empleados del distrito escolar dan positivo por el virus o estuvieron en contacto con alguien infectado. En Indiana un estudiante dio positivo por coronavirus, lo que de alguna manera está obligando a que los estudiantes deban volver al aprendizaje virtual la próxima semana. Es lo que también lo está pidiendo también Deborah Birx. Escúchela. If you have high caseload and active community spread, just like we're asking people not to go to bars, not to have household parties, not to create large spreading events, we're asking people to distance learn at this moment so we can get this epidemic under control. Bueno, indudablemente la doctora Birx está diciendo lo que piensa y lo que se debería hacer, ¿no? Para hacer las cosas bien, sin importar lo que la política diga o los políticos digan, incluido el presidente Trump. Pero por supuesto, decir las cosas claras, de acuerdo a la ciencia, normalmente no cuadran mucho con el presidente Trump. Y no podía pasar mucho tiempo hasta que llegara el primer ataque. Así es, el primer ataque de Trump llegó. El presidente la criticó abiertamente en un tuit por lo que dijo sobre que el virus
está extraordinariamente extendido. De una manera brutal, acusó a Birx de haber mordido el anzuelo de la loca de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, al contestarle sus supuestos ataques. Una vez más, Trump minimiza una situación de Estado al quitarle crédito a dos mujeres capaces que discuten un tema con altura y respeto. Pero eso es lo único que sabe hacer Trump. Cualquier persona que le lleve la contraria será objeto de ataque del presidente de los Estados Unidos a través de su famosa herramientita del Twitter, ¿no? En fin, y todavía nos preguntamos que por qué estamos como estamos. Imagínense la combinación de tantas cosas, pero empezando por la presidencia de los Estados Unidos. Pues, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde iríamos? ¿Hacia dónde vamos, digo yo? Pero en fin, eso es lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a olvidarnos un poco de Estados Unidos, porque también hay cosas muy importantes en Latinoamérica. Vamos con las 5 del día sobre la pandemia, pero en otros puntos del globo. Vamos entonces. En el número 5, el gobierno de Bolivia determinó la clausura del año escolar 2020 por la pandemia en Bolivia y la falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todo el territorio. El ministro de la presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, puntualizó que no habrá alumnos reprobados y que todos pasarán al siguiente nivel. No hay otra salida. Fue lo que dijo. Esto en Bolivia. En el número 4, el jefe de gabinete del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo por COVID-19. Braga Neto es el 7º ministro en contagiarse desde que comenzó la pandemia recientemente. Marcos Pontes, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la primera dama, Michelle Bolsonaro, también dieron positivo. En el número 3, en España, la pandemia hizo que el turismo sufriera una caída de casi el 98%. En junio, ese país recibió solo a 204.926 personas o turistas internacionales. España es una de las naciones más golpeadas en esta pandemia, justamente en el rubro del turismo. En el número 2, Argentina. Al cumplirse 5 meses desde el primer caso, el país ya sobrepasó la barrera de los 200,000 contagiados. La Secretaría de Acceso a la Salud de la Nación consideró que, aunque se ha registrado hasta ahora un número importante de casos, se ha distribuido a lo largo de mucho tiempo, lo que permitió preparar el sistema de salud. Sin embargo, algunas provincias que habían superado varias fases de la cuarentena han vuelto para atrás. Hasta se han prohibido nuevamente los encuentros sociales. En el número 1, se estipuló que el 24 de agosto comenzará el ciclo escolar 2020-2021 o 2020-2021 a distancia, ya que, como dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, no cuentan con las condiciones para hacerlo de otra manera. Moctezuma indicó además que el gobierno firmó un acuerdo con 4 televisoras nacionales que darán servicio, escuche bien, a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Por supuesto, todo esto es en México. Los que no tengan acceso a señal televisiva tendrán disponibles programas de radio. Escuche usted. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestras y maestros que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. Y fíjense usted, esto también ya lo estaban haciendo, lo de la educación por televisión, en Panamá, Panamá creo que fue uno de los primeros países que empezó con esta modalidad, que por cierto es muy inteligente, ¿no? Me parece muy inteligente, muy interesante. Acá ni siquiera se ha planteado, acá en Estados Unidos ni siquiera se ha planteado. Trump quiere que reabran las escuelas, pero hasta ahora no se ha pensado, no sé, en utilizar un medio como PBS para dar clases a los niños y que no tengan que ir, utilizar estaciones de radio también, ¿no? Digo, imagínense si se puede hacer en otros países y México lo está planteando, si lo hace Panamá, pero acá ni sus luces, la idea, ¿no? Por ningún lado la he escuchado, mucho menos una propuesta de parte del gobierno del presidente Trump. Vamos a repasar, si le parece, los números en nuestra región. Como siempre, por orden alfabético, voy a Argentina. Argentina tiene 206.743 casos con 3.813 muertos. Es Argentina. Bahamas asciende a 648 los casos positivos con 14 muertes. Belice registra 57 casos y 2 muertes.
esta noche Bolivia. Déjeme darle una actualización que me llegó hace unos minutitos, si no estoy mal. Lo tengo por aquí, ahora se la paso. Bueno, te decía, esta noche Bolivia informa, no me ha llegado, aquí la tenía, en un momentito, 81,800, aquí lo tengo, 81,846 casos, sí, gracias, Yeye. 81,846 casos es la cifra más reciente de Bolivia y 3,228 fallecidos. Le repito, Bolivia, porque acaban de hacer una actualización, 81,846 casos y 3,228 fallecidos. Esas son las cifras en Bolivia. Bueno, es la última actualización. Ahora sí, sigo con Brasil, si me lo permite. Los confirmados superan los 2,750,000. 2,750,000 en Brasil de contagiados y hay 94,665 muertos en Brasil. Siguen los números por las nubes. Nos vamos a Chile, donde ya se cuentan 361,493 casos confirmados y 9,707 muertos. En Colombia son 327,850 casos confirmados y 11,017 fallecidos. Costa Rica suma 19,402 casos y 171 muertes. En Cuba, el régimen reconoce 2,670 personas contagiadas y 87 muertos. En Ecuador son 87,041 los casos positivos y 5,767 muertes por COVID-19 en Ecuador. De ahí me voy a El Salvador, donde la infección del coronavirus ya se ha cobrado la vida de 467 personas y asciende a 17,448 las personas infectadas. Guatemala hay 51,542 casos confirmados y 2,013 muertes. Haití suma 7,476 casos y 165 fallecidos. Honduras llega a 43,197 casos positivos y 1,377 muertes. Esto de acuerdo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Jamaica, 894 infectados y 12 muertos. México, nuestro tema central esta noche, ya registra 443,813 casos. 443,813 casos y 48,012 muertes. Nicaragua mantiene el registro de acuerdo al régimen Ortega Murillo, le subrayo, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, 3,672 infectados y 116 muertos en Nicaragua, supuestamente. En Panamá hay 68,456 personas que resultaron positivas por COVID-19 y 1,497 fallecidos. Eso es Panamá. Paraguay cuenta con 5,724 infectados y 55 muertos en Paraguay. Perú son 433,100 positivos y 19,811 fallecidos. Perú también en serios problemas, 433,100 casos positivos y 19,811 fallecidos. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, subieron a 18,411 los casos y a 525 los muertos. República Dominicana, también con cifras elevadísimas en contagios. Son 73,117 casos positivos y 1,183 fallecidos. 73,117 positivos en República Dominicana. Toma en cuenta la densidad poblacional para entender las cifras. En Uruguay asciende a 1,291 contagios y muertos 36. Increíble lo de Uruguay, increíble, para bien, por supuesto. Y en Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, lo subrayo, de acuerdo al régimen de Maduro, ya llegan a 20,754 casos y suman 180 fallecidos, eso dice el régimen de Maduro. Bien, voy a marcar una pausa, si usted me lo permite, y al regresar vamos a estar hablando acerca de México. Pero no sirve la receta, no sirve el plan. ¿Qué pasa con López-Gatell? Hay 10 gobernadores que están pidiendo la renuncia del subsecretario, el encargado del plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Dicen que la respuesta ha sido un fracaso. Vamos a hablar de eso al regresar. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluGatellMX. Esa es la etiqueta, el hashtag es ConcluGatell,
con doble L, MX. Conclugatel MX, la etiqueta, el hashtag, sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, todos sus mensajes entonces con el hashtag Conclugatel MX. México despertó este lunes con números rojos. Hay más de 443,000 contagios por COVID-19 confirmados. Más de 443,000 contagios. Y la cifra de muertos también, elevada. 48,012 muertos. 48,012 muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que México es ya el sexto país con el mayor número de casos de coronavirus. El sexto en contagios, ¿eh? El tercero en fallecimientos. El número 3 del mundo en fallecimientos. No lo digo yo. Estos son datos de la Universidad Johns Hopkins. Y estos números van a aumentar, ¿eh? Cuente con eso. Cuente con eso. Porque la curva de contagio sigue siendo muy alta. Ahí va a ver usted las cifras en la pantalla. En las últimas 4 semanas se están registrando en promedio unos 6,000 casos diarios. 6,000 casos diarios. Y eso que no se están haciendo pruebas masivas. Afortunadamente, eso sí, la cifra de muertos está disminuyendo. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto más puede aguantar el país? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos casos más? ¿Por qué no se ha controlado la pandemia? Las respuestas tal vez no sean obvias, pero bueno, para empezar hay al menos 9 gobernadores que exigen la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, asegurando que su estrategia es fallida. Bueno, si nos basamos en los números, podríamos decir que sí, ¿no? Pero vamos con Kay Guerrero y su reporte acá. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz inicio de semana. Te saludo allá en casa, bienvenida a la mía. Cuéntame. Pues mira, Fernando, yo creo que es lo que te vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Cada país ha sido afectado por la pandemia, pero el caso de México es grave y es muy preocupante. Grave porque ha sido el mismo gobierno mexicano que nos ha dicho una y otra vez que las cifras reales de contagios pueden ser hasta 8 veces más que el número que se está reportando. Y preocupante también, Fernando, porque el país está en una contradicción total con las recomendaciones internacionales al asegurar, por ejemplo, que hacer pruebas a gran escala no es necesario para controlar la pandemia y manteniendo también una postura bastante ambigua sobre el uso de las mascarillas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice una vez más, sostiene que se está haciendo un buen trabajo, pero no todos piensan igual, Fernando. De hecho, como tú decías, hay al menos 9 gobernadores que firmaron una carta pidiendo la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que como sabes es la persona que el presidente designó para estar al frente de la pandemia. Le voy a pedir a la producción que me ayude para poner un fragmento de la carta al aire para que lo podamos ver. Esa carta dice lo siguiente, Fernando, dice: las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria. Agregan que no hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida de decenas de miles de mexicanos. Añaden también, Fernando, que a lo largo de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas, como lo es el cubrebocas o la mascarilla, como le decimos aquí en Estados Unidos. Y dice, y esto es muy fuerte, dice, tuvieron que morir más de 35,000 personas para que Hugo López-Gatell aceptara a medias su utilidad, lo cual ha generado bastante confusión en la población. Y cierran el mensaje, Fernando, diciendo que los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell. ¿Qué te puedo decir? CNN contactó a la Secretaría de Salud de México para solicitar una entrevista o un comentario por parte del subsecretario, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Sin embargo, este lunes fue uno de los temas de la mañanera, uno de los temas en la conferencia de prensa donde el presidente López Obrador le dio un gran espaldarazo a López-Gatell. Escuchemos. Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo y vamos a
saliendo. Es un tema muy doloroso, el de la pandemia, y no debemos de mezclar las cosas, ¿no? Hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal. Tiene que haber oposición. Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Alfaro de Jalisco publicó un video en redes sociales donde él explica los motivos por los que firma la carta, los motivos por los que exige la renuncia de López-Gatell. Alfaro dijo que López-Gatell ha politizado la pandemia porque él alega, el gobernador alega, que está bloqueando la economía de algunos estados que ya podrían estar en proceso de reapertura, pero que por el contrario en este momento se encuentra en el puesto rojo, en el semáforo rojo. ¿Qué significa eso? Significa que en ese estado solo pueden abrir los negocios que el gobierno federal considere esenciales y, por supuesto, esto puede estar creando problemas en la economía, es el argumento del gobernador. Pero el gobernador también dice, Fernando, que la estrategia de López-Gatell y del Ejecutivo no está funcionando y que los mexicanos simplemente no pueden seguir muriendo. Escuchemos. Nos parece inadmisible es que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del subsecretario quieran detener la economía de nuestro estado. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal. Le pido, como siempre lo he hecho, ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo, al presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad. No es ganas de pelear, es simple y sencillamente la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera como está actuando un funcionario que mucho ha lastimado a este país. Fernando, si el caso no estaba politizado antes, ahora parece que sí lo está. Varios senadores y legisladores del partido oficial, que es el Movimiento Morena, han publicado, mejor dicho, una carta en apoyo a López-Gatell, igual que hizo el presidente López Obrador, asegurando que el pedido de los gobernadores es simple politiquería. Pero en algunos medios de comunicación, esto me pareció bastante interesante, el debate ya se está cambiando y ahora el debate es si hay una fragmentación en los partidos, porque alegan que los gobernadores que se pronunciaron en contra de Gatell, algunos son del PAN, otros son del PRI, habrían tenido que romper filas con su bando para pronunciarse. Esto no lo podemos confirmar de manera independiente. Lo que sí te puedo añadir, Fernando, es que se pidieron entrevistas con varios gobernadores y no tuvieron la disponibilidad. Algunas personas no accedieron, otros simplemente no pudimos contactarlo. Pero esa es la situación, Fernando, bastante peligrosa cuando la política se mezcla con la pandemia, específicamente en este caso en tu México querido. Así es. De hecho, como lo dices tú, que Luis Yepes estuvo todo el día contactando a los gobernadores que aparecen en esta lista y por alguna u otra razón no podían, ¿no? Pero además a Luis Yepes le decían que parece que también hay una especie de rompimiento dentro de estos días, es decir, que ya al menos uno, no estoy equivocado, creo que era Chihuahua, ¿no? El gobernador de Chihuahua. El que se había echado para atrás, ¿no? Salió en Twitter a decir, no, yo me deslindo de este documento, o sea que ya nada más serían 9. Pero, sí, son 9. O sea, son 9, ¿no? Pero, o sea, es como que aventaron la piedra y ahora escondieron la mano. Bueno, no sé exactamente, Fernando, pero fíjate que el gobernador de Chihuahua sí lo dijo, yo no sé cómo mi nombre llegó a esa lista, eso es bastante raro. También escuchamos lo mismo que estás comentando, de que puede haber algún tipo de discrepancia entre los gobernadores, pero no lo podemos confirmar independientemente. Lo que sí te puedo decir es que si te das cuenta, en el caso de Alfaro, por ejemplo, lo que él está pidiendo es la reapertura de su estado, que también es algo bastante polémico. Hay personas que dicen, no, México no puede reabrir. Entonces, es una disputa bastante interesante. Como te digo, la polémica es que la política se está mezclando con la pandemia y con los números que tiene México, eso quizás no sean buenas noticias, Fernando. Yo no creo que se esté mezclando. Yo creo que la pandemia se ha manejado políticamente desde el día 1 en México. Esa es la verdad. Okay, gracias. Te saludo en casa. Te mando un abrazo. Gracias, Fernando. Igualmente. Buenas noches.
Buenas noches. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Y como siempre le digo, subsecretario López-Gatell, aquí está abierta la puerta, ¿eh? Yo lo espero con mucho gusto y yo estoy seguro que millones de mexicanos estarían esperando que tuviéramos una charla usted y yo. Ya aquí también culpa a la prensa, porque usted también está culpando a la prensa. O sea, los números no le dicen nada a usted, ¿no? Estar en sexto lugar de contagios a nivel mundial, estar en tercer lugar de muertes a nivel mundial. Para usted va a ser súper exitosa la estrategia que han venido aplicando, ¿no? Explíqueme cómo con esos números es tan exitosa su estrategia. Pero, o sea, nosotros somos los que estamos desvirtuando la información y usted apunta a la prensa tan sencillito. Tan sencillitos, ahí están los números, López-Gatell, ahí están, contésteme esos números. Aquí lo espero, subsecretario. Me voy a sentar porque seguro me canso, pero la invitación está abierta, ¿eh? Para usted, subsecretario López-Gatell, cuando usted quiera. Sería muy interesante hablar con usted. Mientras voy a hacer una pausa, voy a regresar para hablar con el columnista, analista León Krause, columnista del periódico The Washington Post y del diario El Universal de México. Escribió precisamente sobre López-Gatell, muy interesante lo que dice. León, ya ven. Estados Unidos apoya la decisión de 27 partidos políticos de oposición allá en Venezuela de no participar, de no ir a las elecciones en diciembre. Coinciden en que no hay las condiciones para unos comicios libres y reiteraron el llamado a la liberación de los presos políticos. Ya regreso. Le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibirlo, por supuesto, a León Krause, presentador de la cadena Univisión en Los Ángeles, columnista de The Washington Post y del diario El Universal de México. León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Qué placer estar contigo, Fernando. Al contrario, muchas gracias. Oye, interesantísimo el artículo que escribes. Digo, además la coyuntura, el momento en el que se da justo con este documento de los primero 10 y ahora 9 gobernadores en México. La ambición de López-Gatell. La ambición de López-Gatell en el planteamiento que haces en términos generales es, no sé si López-Gatell descubre o se da cuenta en el camino de que pues puede tener, según él, un futuro en la política mexicana. A ver, León, vamos a entender algo. A ver si estás de acuerdo conmigo. Desde esta perspectiva, yo siempre he pensado que el tema de la pandemia, desde el día 1 en México se ha manejado políticamente por la 4T de López Obrador. ¿En algún momento López-Gatell para ti no lo hizo desde una perspectiva política? Pues creo que conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que el epidemiólogo López-Gatell, el subsecretario, siempre ha sido cómplice de esa estrategia política. Los resultados además están a la vista, como tú decías hace unos minutos, el hecho de que México sea ya el tercer lugar en el mundo con más muertes, no deja lugar a dudas. La epidemia es manejada de manera catastrófica y en parte se debe a la estrategia. No López-Gatell, no las autoridades de salud, sino el propio Andrés Manuel López Obrador desde el principio mismo de la pandemia. Y propongo yo en esta columna a la que refieres, pues una comparación con otros expertos en salud, los otros zares del coronavirus en otras partes del mundo, y cómo pues su única intención ha sido reducir el número de contagios, reducir el número de muertos, administrar correctamente la pandemia y no pensar en la política o en qué van a decir sus presidentes o primeros ministros y demás. El caso de López-Gatell, por desgracia, es el opuesto. Completamente, sí hace referencia, por ejemplo, a Fauci aquí en los Estados Unidos, que lo hemos visto, ha sido muy científico, alejado y de la política y ha contradicho al propio Donald Trump. Ahora, mi pregunta es esta. León, hemos visto este figurante que es López-Gatell, y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa con Alcocer, con Jorge Alcocer, que es el secretario de Salud? ¿En qué momento o por qué decide la 4T, decide AMLO que sea el subsecretario y no? Porque mira, aquí en este programa, región, ¿no? La ministra de Salud de Guatemala, la ministra de Salud de Perú, ellos son los que dan la cara.
los titulares de la cartera. Pero en México, Alcocer, pues de vez en cuando lo ves en una mañanera, pero no es él. ¿A qué atribuyes todo esto? Precisamente el título al encargado de la cartera. Bueno, creo que tiene López-Gatell experiencia con estos temas y luego resultó ser una figura mediática interesante, un buen pararrayos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que cada vez queda más claro, un gobierno de símbolos más que un gobierno de resultados. Y Hugo López-Gatell pues resultó una figura muy conveniente. La fama, los reflectores le sentaron bien al subsecretario, apareció en portadas de revistas de sociales y creo yo que eso es parte de lo que le ha ocurrido. Se ha contagiado de fama, ya se vio, como decimos en México. Creo que él tiene aspiraciones políticas claras y sabe que en México no se puede tener aspiraciones políticas en el clima actual sin la bendición del gran mecenas político de México, que es el amo y señor de la política mexicana, que es el presidente de México. Y por eso no se atreve a contradecirlo, no se atreve a corregirle la plana a López Obrador, que debe poner el ejemplo, porque tiene aspiraciones personales. Un caso muy diferente al caso de Anthony Fauci, al caso de Bloomfield en Nueva Zelanda, y a muchos otros casos en Corea del Sur, en Alemania también con el epidemiólogo, virólogo Drosten, que también se ha vuelto muy famoso, pero ninguno de ellos tiene aspiraciones políticas propias. López-Gatell sí las tiene y eso es una desgracia. Claro que es una desgracia. Déjame marcar una pausa y te pregunto desde ahora, ya me respondes después del corte. Esta petición de los gobernadores de oposición, porque hay que dejarlo bien claro, son gobernadores de oposición. Sustentada, válida, le ves cabida. Ya escuchamos a López Obrador apoyando precisamente a López-Gatell, ¿no? Pero ahí está la petición, ¿no? Son 9 gobernadores, tienen peso también importante. ¿Le das cabida? ¿Le ves alguna consecuencia o nada más va a ser llamarada de petate? ¿Qué piensas tú? Regreso con León Krause en un momento. De vuelta entonces con León Krause, y le decía yo a León, porque es que es importante, piense usted, aunque son gobernadores de oposición, vaya, la oposición siempre es lo que hace, ¿no? Enfrentarse al gobierno en turno, pero son de 9 gobernadores de estados importantes. Por supuesto, todos los estados de la República son importantes, pero cuando le hablo de estados como Jalisco, obviamente, pues por su densidad poblacional, es muy importante, hay que escucharlos. Y hacen un señalamiento que va a tono con tu columna, León, que dice precisamente: el gobierno federal ha hecho un uso político de la gestión de la epidemia antes que privilegiar la vida, la salud y la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado. Así lo ven estos gobernadores de oposición. Es fuerte lo que viene en el documento completo, pero te pregunto, ¿tú le ves alguna consecuencia? Vimos la respuesta de López Obrador apoyando a López-Gatell. ¿O va a ser nada más llamarada de petate? ¿Crees que esto llega a algún lado? Pues debería tener consecuencias, Fernando, porque estamos hablando de gobernadores de estados que en total suman, digamos, 40 millones de mexicanos. No es cualquier cosa, ciertamente, esta carta. Y ya lo decía hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que lejos está de haber sido perfecto, pero lo explica muy bien en un video publicado el día de hoy, preguntándole a López-Gatell por qué Jalisco está en rojo en el nivel máximo de alerta, cuando las estadísticas demuestran que Jalisco realmente no merece ese sitio, y lanza preguntas pues muy pertinentes el gobernador de Jalisco, que no se pueden simplemente desechar diciendo que se trata de un desfogue del estrés, de la tensión, que es lo que decía López-Gatell, descalificando desde mi punto de vista los reclamos de los gobernadores. Me parece que esta estrategia del gobierno federal en el manejo de la pandemia requiere un análisis más profundo y se necesitan respuestas muy claras del manejo de este famoso semáforo y otras cosas. Pero, de alguna forma, León, alguien le tiene que poner un alto a López-Gatell en muchos sentidos. Yo estoy seguro que tú escuchaste las declaraciones de López-Gatell, no sé si fue la semana pasada o la semana antepasada, donde nos culpaba a la prensa, ¿no? Nos culpaba a nosotros, claro, a nosotros la prensa, que en desvirtuar la información. Entonces ahora López-Gatell está empezando a jugar un papel que no le corresponde, está completamente equivocado, tiene pajaritos en la cabeza, metiéndose con gobernadores. No, es que de verdad, León, o sea, metiéndote con... Eres el subsecretario de Salud.
estás encargado para manejar ahí la pandemia, te estás metiendo con gobernadores, te estás metiendo con la prensa. Oye, pues se parece a Trump este tipo, ¿qué le pasa? Entonces, alguien tiene que ponerle un freno. No es posible que tengas un subsecretario que esté encargado para manejar la pandemia y que empiece a minimizar, ¿no?, señalamientos de gobernadores, que empiece a meterse con la prensa. Me parece que está completamente perdido, ¿no? Pues es que está haciendo política. Regresamos a lo que platicábamos al principio de nuestra conversación. Está haciendo política, y creo que en esto, como en todo, Fernando, cada quien puede tener su propia opinión, pero no sus propios hechos, y los hechos son terribles. Cuando se trata de México, el número de muertos no nos deja mentir, y eso es lo que Hugo López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador, que es su jefe, tendrán que enfrentar en el juicio más importante de todos, francamente, que es, por supuesto, el de las urnas, pero sobre todo el de la historia, con H mayúscula, y es ahí donde me parece que ya en este momento, después de lo que hemos visto, lo que ha sufrido México y lo que viene todavía, López-Gatell enfrentará, insisto, un juicio severo que no lo va a poner en el lugar que él cree que lo va a poner. No. De acuerdo completamente contigo, León. A mí lo único que me hierve la sangre, como decimos en nuestro país, es que ese juicio va a llegar después de cuántas muertes. Claro. ¿De cuántas? Claro. Tienes toda la razón. Y tendría que ser el presidente de México, sin duda, el que pusiera un alto, el que tuviera la capacidad de aceptar un error, decir, bueno, quizá nos equivocamos, quizá habría que cambiar el rumbo, pero López Obrador es incapaz de hacer eso, así lo ha demostrado. Eso también es muy lamentable. Completamente de acuerdo. León, te mando un abrazo. Muchas gracias por haberme acompañado en el programa. Saludos. Qué placer. Gracias, Fernando. Gracias a ti, que se repita, que no sea la última, hombre. León Krause, ya lo conoce usted, hombre, columnista de Washington Post, del Diario Universal de México, analista, presentador de la cadena Univision, mexicano, un tipazo. Hago una pausa y regreso. Rincón, esta es la cuenta F del Rincón, esta es la cuenta en Instagram, F del Rincón, la cuenta en Instagram, ahí nos vemos, literalmente. Soy Fernando del Rincón, muchísimas gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana.